Bueno, Dani, continuamos en Minuto a Minuto y recién estábamos hablando de lo social, pero ahora vamos a hablar de lo económico, pero todo tiene que ver con todo. Está Fabián Medina con nosotros y Fernando Alonso, hombre de la casa. Gracias, Fernando. Fernando, mira, leí un artículo esta mañana, mejor dicho, y decía que Argentina está entre los 5 países con alto riesgo de sufrir una crisis cambiaria. Bueno, yo creo que ya la sufrimos, ¿no? Sí. Por lo menos ya empezó. Lo que plantea ese informe es que por la cantidad, la relación de deuda nominada en dólar respecto de la economía argentina es muy vulnerable. Argentina, Turquía, incluso menciona a Chile, Brasil, entre otros países que tienen esta circunstancia. Claramente, si vos tenés una deuda nominada en dólares y tenés una depreciación de tu moneda tan fuerte como la que venimos registrando desde abril a esta parte, la cantidad de pesos que necesitas para comprar los dólares, para saldar esa deuda cada vez es mayor y obliga a ajustes fiscales muy fuertes, más todavía del que estamos soportando. Así que el planteo que hace es, estamos en una zona de riesgo, la economía argentina y la moneda argentina está en una zona de riesgo y va a seguir así en adelante. La defensa del gobierno es el acuerdo con el FMI y el prefinanciamiento que hicimos hace que no necesitemos emitir deuda este año y probablemente en buena parte del 2019. Por lo tanto, no tendríamos necesidad de salir a buscar dólares para pagar esa deuda, estaría cubierta. Hay muchas dudas si verdaderamente tienen los dólares para pagar y por eso también crece mucho la incertidumbre. Se habló también en las últimas horas, y les pregunto a los dos, Fabián, también, de la posibilidad, lo negó finalmente Duhovne, pero de adelantar los desembolsos que se venían para los próximos meses, para septiembre y para noviembre. Sí, el acuerdo te dice básicamente que vos tenés que hacer las revisiones cada 3 meses y de ahí te otorgan los fondos, ¿no? Para adelantar los fondos tenés que una nueva renegociación, entrar y un waiver muy amplio, un perdón muy amplio por todo lo que no cumpliste. Sí. Además, tenemos inflación, el tema tarifario no, pero lo único que está llegando es a la meta fiscal. Sí, el piso de reservas también, ¿no? Es uno de los incumplimientos. Pero más problemático que eso todavía es la señal que envía al mercado. Si Argentina necesita adelantar desembolso del FMI, quiere decir que la situación es más crítica de lo que el mercado está asumiendo, claro, de lo que muestra, por lo tanto aceleraría cualquier proceso de crisis. La posición de Hacienda, de Duhovne y del equipo de Economía y del Banco Central es todo lo contrario, es decir, no lo queremos pedir ahora porque ya lo tenemos cubierto, lo vamos a dejar ahí latente. Y con eso le queremos enviar una señal al mercado de que estamos bien, de que estamos fuertes. Vamos a ver si lo logran hacer. Ahora, Fernando, Marco Labaña decía, no creo que la Argentina entre en default, pero con el solo hecho de que se esté hablando es una mala señal. El planteo es nadie entra en default por 7.500 millones de dólares que necesita Argentina para financiarse. También puedes entrar en default por 1.000 millones, por 100 millones, por 1 millón. Cuando no hay, no hay. El planteo es que debería conseguir fácil Argentina el financiamiento para 2019. Pero ya no sería en el mercado, ya tendría que ser en acuerdos bilaterales con países, con bancos centrales, y todo eso lo que hace es postergar una crisis. Si vos tenés que cerrar un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos para que te preste los dólares para no entrar en default, lo que vas a hacer es postergar el default de 2019 a 2020, pero claramente no vas a poder salir a los mercados a refinanciar la deuda y mientras no logres eso, estás en zona de riesgo. El tema es mucho más directo. Lo que te quiso decir Labaña hijo, lo mismo que está diciendo Redrado, es que no deberías entrar en default, no que no vayas a entrar en default. Los datos te da como para que no entres en un default. Después, es más, está la capacidad del gobierno o incapacidad en cuanto a llevar a buen puerto o no el tema. Lo que estamos viendo es que las políticas ya no es una crisis cambiaria, ya no es una tormenta, estamos en medio de una tempestad, y que no terminó, sino que estamos navegando por el medio. Estamos en el ojo del huracán, que es donde está un poquito más calmo. Lo complejo lo tenemos del 1 al 15 de septiembre, que se terminaron los fondos que llegaron del 22 de junio, y hasta que no entre el nuevo desembolso, que es entre el 15 y el 20 de septiembre. ¿Qué puede pasar en esa primera quincena? En esa primera quincena, vos lo que podés llegar a tener es un tema más complicado, agudizado por el temita de los cuadernos a nivel judicial, que rebota a nivel internacional y vuelve, en el cual podés llegar a tener
embestida del dólar o de una nueva devaluación llevándolo a 32.50, 33. Pero sin cuadernos, yo honestamente no entiendo cómo funciona esto y te pido que me lo expliques. Sin cuadernos también hubo una suba del dólar hasta los 30 pesos. Sí, pero cuando largaron el tema de los cuadernos te impactan en que tuviste detenciones de empresarios, de empresas que cotizan en Nueva York, y esas empresas, mediante los ADR, son susceptibles de investigación por parte de la SEC. Al ser investigados van a ser sancionados, tanto Techin, Albanesi y todos los que están. Eso te hace que suba el riesgo país. Los inversores extranjeros sacan la plata del EVAC, la transforman en dólares y se la llevan. El dólar cuando sube te aumenta la inflación y lo sentimos todos en el bolsillo cuando tenés ingresos en pesos. Claro, pero da la sensación... Sí, perdón, a ver, Fernando. Quiero saber tu mirada sobre esto. Los cuadernos impactan en forma directa, como estaba describiendo, también en una sensación política. Hay una idea de que la recesión en Argentina va a ser más profunda porque las constructoras no van a poder realizar obras públicas, porque las empresas no van a conseguir financiamiento, porque las tasas de interés son muy altas. Por lo tanto, hay todo un contexto donde los cuadernos es un ingrediente más. Y muchos observan lo que pasó en Brasil con el Lava Jato y cómo eso frenó la obra pública y frenó toda la economía, y hacen una transferencia directa. Si pasó en Brasil, va a pasar en Argentina. Puede pasar o no, qué sé yo, digo, el gobierno quiere que no pase, dice que no va a suspender la obra pública, tampoco está haciendo tanto. Pero vos tenés también un problema con el dólar, que es no haber encontrado el punto de equilibrio. Nos fuimos a 30, a 31, nadie sabe cuánto vale hoy el dólar en Argentina, no tiene precio. El Banco Central te lo puede vender a 29 o a 31 es el y mismo creen que es problema barato. Del resto de los productos, hoy no tenés un precio de referencia. Creen que el mercado cree que a 31 pesos el dólar es barato, entonces está pujando con el Banco Central, sacándole todos los dólares que pueda a ese precio. Hay una idea de que si el gobierno tiene los fondos para cancelar vencimientos, todavía las empresas necesitan dólares para pagar sus vencimientos y todavía las empresas necesitan dólares para importaciones. Y esos dólares tampoco están en la economía, por lo tanto va a haber una puja muy fuerte por conseguir entre la economía real y la economía financiera los pocos dólares que hay, y ahí es donde uno no sabe. Ahí es donde se te dispara y no tenés un punto. Este fin de semana algunos analistas políticos, ustedes son economistas, pero planteaban que como recurso electoral el gobierno va a decir esto: a vos no te alcanza el sueldo, pero no por culpa de nuestra política económica, sino por culpa de las coimas. Va a plantear este esquema el gobierno. Si vamos al dato, las empresas que estaban en todo este tema también siguen estando hoy y están en el gobierno de la ciudad. Si tenemos que hacerlo amplio, vamos por todo y que caigan todos. Lo que no sé si les sirve que caigan todos. Porque en el gobierno de la ciudad están las mismas empresas que están en el orden nacional. Por ejemplo, tenés Rogio y tenés legisladores que están pidiendo que queden excluidos de la concesión del subte que se lanza ahora. Sí. Pero hoy vi una cuenta donde decía, si se robaron 5% de la comisión de los fondos del subsidio, entonces lo multiplico por todos los subsidios y me da que se llevaron 350... No, son todos números ridículos, la verdad que uno piensa... Es un número que no lo podés calcular. Son números ridículos lo que se están manejando de la corrupción en Argentina. La corrupción en Argentina es estructural en la política, igual que en Brasil, igual que en España, igual que en México, igual que en Colombia. Es la corrupción que funciona en la política. No debería existir, pero no es mayor ni menor que en el resto del mundo, y no fue lo que complicó la economía argentina. ¿Querés que te sorprenda? Yo hoy vi la medición en 50 centímetros cuadrados de cuántos billetes entran exactamente. Bueno, podríamos empezar a preguntarnos de billetes de qué montos eran, ¿no? En qué lugar. La verdad que hay muchísima tela para escocer respecto de esto, pero los vuelvo por un segundo al tema de la inflación, porque habló el presidente Mauricio Macri respecto de la inflación. Bueno, en algún momento dijo que era súper fácil bajarla, ahora reconoce, hay un reconocimiento, esa sería una buena primera ventaja, podríamos decir. De todos modos, mi pregunta es: ¿qué tan importante es este dato de inflación, que algunos dicen puede superar el 35, llegar al 40, cuando en realidad en un acuerdo con el fondo está estipulado como tope un 32%? El número de inflación que ya tuviste, cuando yo dije 3.2, 3.3 en algún momento para el mes pasado, me miraron. Ahora te estoy diciendo que este mes tenés un piso de 4, o sea que se publica el 15 de septiembre más o menos. Estás hablando de 35 o 40. Ese margen es de acuerdo al aumento de los combustibles. Si seguimos teniendo aumento de combustible en el orden del 5% mensual,
5%, simplemente tengo 5 puntos adicionales de inflación a los 35. Bueno, aumento podemos decir que ya va a haber, porque hubo el 1% en las últimas horas, pero va a haber en los próximos 15 días, seguro, ¿o no? Para que entendamos, cada 5 puntos de inflación, de suba en los combustibles, es 1% de inflación. Y la base es 35. O sea, podemos estar en 40 tranquilamente, sin ningún inconveniente, con lo cual estamos cumpliendo con lo que declaró la SEC el 13 de julio. Nos declaró economía hiperinflacionaria. El promedio de inflación de la gestión es de 33%. Es muy alto. Ahora, Fernando, ¿el gobierno corrige la situación económica y financiera devaluando? No corrige, el mercado se lo llevó puesto. Yo creo que si uno le pensaba que el gobierno creo que no pensaba que iba a pasar por y lo está pasando. La devaluación tiene lógica cuando son devaluaciones dentro de un plan, y estas son devaluaciones de mercado, son devaluaciones sin plan, son devaluaciones que perjudican más de lo que beneficia. Siempre se habla de que a la industria le conviene el dólar alto porque le favorece las exportaciones y le frena importaciones. Eso es cierto si está en el contexto de un modelo de desarrollo, si ese dólar va a ser sostenible en el tiempo y va a ser consistente con inversiones y vas a tener financiamiento para que vos puedas desarrollar las industrias. En este contexto no, tenés un dólar que te pegan saltos y que deja descalzada a todas las empresas, entonces tenían compras al exterior que tienen que pagar y ahora no las pueden pagar porque no consiguen los dólares al plan que lo había financiado. La verdad que estas devaluaciones de mercado complican más de lo que beneficia. Te puede dar un changüí del primer mes de que alguna empresa, como no hay consumo interno, puede destinar a exportar sus saldos, pero no es un programa de fondos. En ese sentido no sirve. Y discúlpame, respecto a la inflación, digo, más allá de si sea 35 o 40, que hay un consenso que va a estar por esos lados, lo que te preocupa mucho es la recesión que está generando y que va a afectar la recaudación de impuestos y que eso va a hacer que pueda complicarse el acuerdo con el FMI más que pedir un waiver por no cumplir el piso de reserva o no cumplir el techo de inflación. Pero si se caen los ingresos fiscales, es el verdadero eje, el centro del acuerdo con el FMI es el ajuste fiscal. Y si se te cae la recaudación, te obliga a hacer un ajuste más grande. Y ese es el problema de este momento. El problema es, a ver, para que lo entendamos más fácil. Cuando vos tenés una torta, si vos la torta la achicás, cada vez comen menos gente. Y cuando vos volvés a achicar, vuelven a quedar gente afuera. Eso es lo que genera el ajuste. En lugar de generarlo en base a producción y abriendo el juego y dando niveles de producción, que no lo va a hacer este gobierno porque ya lo pudo hacer el año pasado con la reforma tributaria, y fue una reforma tributaria a la suba de impuestos, no a la baja. Lo que yo te voy a decir es, vamos camino a una recesión que no va a durar menos de hasta julio, agosto del año que viene. Con suerte vamos a estar planteando ahí, de acuerdo a cómo... Ahora quiere decir, el gobierno llega a las PASO con números esplendorosos para nada. Con la economía en rojo. La economía en rojo y con datos sociales que nos cierran. Entonces, vas a llegar con un crecimiento económico que no va a ser distributivo, porque va a ser un crecimiento concentrado en el campo, en la producción del campo, y eso no derrama. Por lo tanto, vas a tener un crecimiento muy concentrado que el resto de la Argentina no lo va a ver. Y no va a haber distribución y va a haber mayores problemas sociales, aun cuando el gobierno diga salimos de la recesión, la economía creció, estamos bien, ese crecimiento va a ser muy... Quieren cambiar el relato anterior que ellos decían por el relato propio. Pero el relato propio, si la gente lo compra en la calle, está peor que el anterior. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué están jugando? Están jugando a ver... Somos buenos, no somos buenos, pero somos mejor que los anteriores. No, acá la gente necesita poder llegar a fin de mes, porque si no están sobrando días al mes con respecto al sueldo. El problema es ese, cuando hablamos de inflación de 40%, la gente tuvo 25, tuvo otro 40, viene acumulando y viene perdiendo plata todo el tiempo contra la inflación desde el sueldo. Tenés 15 millones de personas que vas a tener en la pobreza. En octubre vas a tener un dato de pobreza de 33%. Ya lo hablé con gente de la UJA. 33% de pobres en octubre. Venís de 25, subís 8 puntos, 7 puntos. Eso significa 15 millones de personas de los 45. La pobreza no cambia ya, te ponen 25, te ponen 33, es lo mismo. Están midiendo la pobreza por ingreso
las familias. Entonces, si vos llegás a un piso de ingresos, estás o no estás arriba o abajo de la línea de la pobreza. Cuando hay inflación, claramente los ingresos bajan en las familias respecto de la canasta básica con la que mide. Por lo tanto, más gente está en la pobreza. Y cuando el gobierno dijo festejó la caída de la pobreza, fue porque tuviste un periodo de 6 meses con una inflación más baja que el ajuste de salarios, una recomposición de los ingresos. Que duró poco tiempo. Claro, y eso hizo que ficticiamente parezca que mucha gente salió de la pobreza, pero está siempre la misma. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por haber venido. Bueno, Dani, segunda pausa.